pidiéndoles a todos los insumos, a todos los ministros los insumos para que me contaran qué es lo que están haciendo. Pues de verdad ustedes van a quedar aterrados de la cantidad de cosas que se han hecho y que no se comunican. Yo en el Consejo de Ministros siempre le he dicho al presidente que yo pues soy nuevo, yo llevo ahí 10 meses y me aterra cuando cada ministro está haciendo el informe de las cosas que ha hecho. Me aterra que mucha gente no sepa eso, ni siquiera yo lo sabía que estoy dentro del gobierno. Entonces, por eso me di a la tarea de hacer esta compilación muy juiciosa. Llevo varias semanas en eso, aunque tengo que estar actualizando los datos, obviamente. Y aquí nosotros, como defensores del cambio, tenemos que salir a difundir esta información que yo voy a empezar a lanzar ahora. Yo a medida que vamos hablando, son 6 bloques de 10, voy poniéndolos en Twitter, a pesar de que, digamos, mucha gente dice, bueno, ¿usted para qué se va a meter en ese desgaste de defender al gobierno? Que eso tiene un costo político, que les está yendo mal. Yo creo que no. Nos está yendo bien y no me importa el costo político. Esto es un tema de lealtad, esto es un tema de hacerlo, de justicia. Entonces, bueno, vamos a arrancar sin más carreta a contarles qué es lo que se ha hecho en este gobierno. Y arranco acá con unas que ustedes ya conocen, pero que no dejan de ser pues las más importantes. La primera, la inflación, número 1. Con Duque la recibimos en 10,8 y hoy con Petro la tenemos en cerca de los 5 puntos. La segunda, el desempleo. Con Duque recibimos el desempleo en 13,3 y hoy ya lo tenemos en un dígito que es 8,2. No se veía este desempleo desde 2016. La tercera es la deuda pública. La deuda pública que entregó Duque equivalía al 65% del PIB, es decir, de nuestro Producto Interno Bruto debíamos ya el 65%. Con todas las deudas que hemos tenido que pagar, incluido la del FEPEC, la del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, que está aquí más adelante, nosotros ya hemos bajado esa deuda al 47%. Es decir, tenemos un margen para volvernos a endeudar y poder refinanciar la caja del Estado. Está en el 47% hoy. El cuarto, la pobreza. Este es el dato más importante que tiene más contento al gobierno. Que nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo teníamos una meta de bajar la pobreza del 36,6 al 33% en los 4 años, y esa meta solo se logró en los 2 primeros años. O sea, ya hoy tenemos la pobreza en el 33%. Esto supone una disminución de 1,6 millones de colombianas y colombianas de la pobreza monetaria, y de ellos 1.120.000 son de pobreza extrema. Son un gran dato de verdad para sacar pecho. El turismo. Por allá cuando hacíamos los Gustavos, en una columna que escribí, hablaba de esto, de cómo en ese momento no había la guerra de Rusia con Ucrania, y ya 25 países de la Comunidad Europea habían notificado a los países productores de carbón que a partir de 2025 no se compraba más carbón. Entonces ahí empezamos a hablar de cómo reemplazar las divisas del carbón por turismo, y mire que lo estamos logrando. Ya se obtuvieron 7.200 millones de dólares por turismo. En esa época habíamos dicho que cada turista en promedio dejaba $1.000, y es más o menos equivalente porque el incremento es ya te digo de cuánto, de 4 millones de turistas que llegaban más o menos en la época de Duque o de Santos. Hoy estamos recibiendo 6,2 millones de turistas no colombianos, o sea, extranjeros, que vienen solo a pasear y están dejando 7.200 millones en ganancias. En la reforma agraria, este es el punto número 6, la tierra para los campesinos. Lo he dicho en varias ocasiones, entre Duque y Santos entregaron 37.000 hectáreas. Y solo Petro, ese dato nos lo dio el presidente el fin de año, solo Petro ha entregado 440.000 hectáreas de tierra a los campesinos. Por eso hoy el precio de los alimentos es más bajo, por eso hoy hay un florecimiento del agro. Ya van a ver ahorita los porcentajes en los que han crecido ciertos cultivos. O sea que en 28 meses nosotros hemos entregado casi 15 veces lo que entregaron entre 2 gobiernos juntos. El 7, la deuda, que esto sí nos ha costado sangre, y sobre todo a la clase media que tuvo que asumir el costo del alza de la gasolina. La deuda del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina ya se pagó. Es decir,
esos 34 billones que nos dejó Duque ya se pagaron. Si no se hubieran pagado, pues obviamente tendríamos problemas con las calificadoras de riesgo porque eso se suma al déficit fiscal. Ya se pagó, doloroso, muy duro, porque con 34 billones, imagínense la cantidad de cosas que hubiéramos hecho. Impresionante, pero hay que ser responsables y serios con el manejo de la economía y es lo que ha hecho el presidente, pagar las deudas. 8. La deforestación en 2023 con el gobierno de Petro bajó 70%. 70%. Acuérdense un debate que hicimos en el Congreso, en el Senado, donde decíamos que por hora se deforestaba, en Colombia se deforestaban 10 hectáreas por hora, o sea, 10 canchas de fútbol cada hora, y eso pues ha disminuido. Creo que para 2024 subió un poco, no es tanto el 70%, pero no ha salido el dato, pero sí contar que en 2023 se frenó la deforestación en un 70%. 9. Las muertes por desnutrición infantil registran una disminución del 50% en el gobierno de Petro. Eso es un dato de bienestar familiar que se puede corroborar. 50% menos de muertes por desnutrición infantil. El 10. El transporte aéreo ha crecido 15%. Ha crecido el transporte aéreo. Ya estamos llegando a una cifra récord de 56 millones de pasajeros. Y en el transporte de carga ha tenido un aumento del 114% en trenes. Miren cómo se ve que crece este país, que se mueve este país, sin embargo dicen que este país está acabado, que lo estamos acabando, etc. 56% ha crecido el transporte aéreo y 114% el transporte férreo de carga. 11. Las incautaciones de cocaína. Impresionante, récord absoluto. Este año, esto es una noticia de hoy, se han incautado 861.7 toneladas de cocaína. Decían que esto era un narcogobierno, que Petro era un narcopresidente, etc. Y ningún gobierno había combatido tan fuerte el decomiso de cocaína como lo ha hecho Gustavo Petro. Entonces esa es la cifra, 861.7 toneladas de cocaína, 15% más que en 2023, que allá había marcado otro récord. Y también se decomisaron, oigan la cifra, 455 toneladas de marihuana, que equivale a un 8% más que en 2023. Entonces, 861 toneladas de cocaína y 455 toneladas de marihuana. 12. El Ministerio de Salud. Ustedes siempre han escuchado hablar de la salud preventiva. Esa era uno de los pilares de la reforma de la salud que se cayó. Sin embargo, el presidente Petro empezó a armar los equipos de salud preventiva y miren lo que se ha hecho ya desde el Ministerio de Salud. Se han conformado 10.193 equipos básicos de salud preventiva con una inversión de 1.6 billones de pesos. Son 70.000 médicos, enfermeras, psicólogos y etcétera y auxiliares visitando y diagnosticando gente en 370.000 hogares en los territorios más olvidados, incluyendo el 100% de los territorios PEDET. O sea, ya arrancó la salud preventiva, hay 10.193 equipos básicos de salud recorriendo la Colombia olvidada. 13. Ningún gobierno había incautado tanta mercancía de contrabando como el de Petro. Parte de esa mercancía ha sido devuelta a sus dueños, nosotros lo estamos haciendo desde Prosperidad Social. La gente más pobre que dejó de recibir esos impuestos, por eso nosotros decimos es una devolución, esto no es un regalo ni una donación de la DIAN, ni de Prosperidad, ni del presidente, sino una devolución a sus verdaderos dueños, porque esa mercancía dejó de pagar impuestos y esos impuestos dejaron de ir a la gente. Pues miren lo que hemos hecho en un solo semestre. Hemos entregado 45.000 bultos de mercancía, ustedes lo han visto ahí por las redes, unos bultos formidables, por dentro van zapatillas, pantalones, blusas, medias, todo lo que se incauta. 45.000 bultos de mercancía se han entregado en 74 municipios de 14 departamentos por un valor de 41.774 millones de pesos. Ese es lo que se ha hecho con la mercancía incautada por la DIAN, que antes
se remataba, ¿sí? Se incautaba, hay una que otra mercancía, pero se remataban y venía una gente muy poderosa, la compraba y bueno, hacía su negocio. Pero dijimos, no, esa mercancía, si no pagó impuestos, es de la gente y se la hemos ido a devolver. Y miren el esfuerzo, 74 municipios hemos ido a entregarles esta mercancía, estos 45.000 bultos por 41.774 millones, o sea que casi 1 millón por bulto. 14. 2,5 millones de personas salieron este año del riesgo de seguridad alimenticia según el Programa Mundial de Alimentos. 2 millones de personas de inseguridad alimenticia moderada y 500.000 salieron de inseguridad alimenticia extrema. Son esos que no comían sino una vez al día. Ya hay 500.000 personas que hoy están comiendo las 3 veces al día y 2 millones de personas salieron de la inseguridad alimenticia moderada. 15. Con un costo de 2.3 billones, se están construyendo, y desde Prosperidad también, pero especialmente más del INVIAS y del Ministerio de Transporte, 1.200 kilómetros de placahuellas, que tendrían que ser de aquí al final del gobierno por lo menos 3.000 o 4.000 kilómetros de placahuellas, por medio de las cuales los campesinos van a sacar sus productos a la venta. Los pueblos más cercanos antes no podían hacerlo. 16. Se terminó el servicio militar obligatorio. Ahora los bachilleres pueden prestar el servicio social para la paz. Esto es una gran noticia en un país que busca la paz, que hace transición hacia la paz. Que el servicio militar deje de ser obligatorio. Que los jóvenes dejen de ser masacrados obligatoriamente en los territorios de violencia. Habrá quien les guste, se está profesionalizando el servicio, habrá quien lo haga por un buen sueldo, etcétera. Pero la objeción de conciencia, que fue una lucha nuestra de muchos años, se logró y ahora un joven puede optar por el servicio para la paz. Servicio social para la paz, un bachiller. 17. Se aprobó la reforma pensional y esta tal vez es uno de los mayores logros del gobierno porque es la reforma social más grande que se ha hecho en Colombia en toda su historia. Imagínense que estamos pasando de pagarle a 1.700.000 viejos y viejas a 3.100.000. 2.880.000 van a recibir 235.000 pesos y 321.000 y pico siguen recibiendo los 80.000. Son 3.100.000 personas, o sea, casi se duplica el número de viejos y viejas que van a recibir su bono pensional y se triplica el valor del bono pensional. Ya no serán 80.000 pesos, sino 235.000 pesos. Esta es la reforma más importante que se ha hecho. Ojalá no se caiga en la corte, porque pues obviamente ustedes saben que tiene demandas, entre ellas varias del Centro Democrático, y sería injusto que personas que se ganan 50 millones de pesos se queda ganando 52 millones el año entrante, un congresista, sería injusto que triunfaran en la Corte Constitucional estas demandas y le quitáramos la posibilidad a un viejito que no tiene dónde caerse muerto, que no tiene con qué comer, quitarle los 235.000 pesos. Eso va a ser una pelea muy dura que estamos dando en la Corte Constitucional, pero yo aspiro que los magistrados no tengan en cuenta esas demandas y por fin podamos decir que se sanciona la ley que entra en vigencia el año entrante en julio. 18. Aumentó el salario mínimo en 9,5, que representa un 4% de aumento real. ¿Qué es el aumento real? Pues la diferencia entre el aumento que se hace del salario mínimo y la inflación del año. La inflación va a estar sobre los 5 puntos y se aumentó 9,54. Ha habido infinidad de gritos en el cielo que se va a generar inflación, que se va a generar desempleo. Esa misma carreta nos la echaron hace 2 años cuando subimos el salario a 16% y hace 1 año cuando se subió en 12%, pero no pasó nada, al contrario. Miren cómo bajó el desempleo a 8,5, uno de los más bajos en 10 años. Y miren que no ha habido una inflación, antes la hemos bajado en el 100%, la recibimos en el 10,8, está en el 5,1. O sea, es mentira. Yo aspiro que esta vez también sea mentira y que todos esos heraldos del negativismo y de meterle a este país presión para que piensen que estamos haciendo las cosas mal, no triunfen. Pero ese es un gran logro porque en los 3 años, 22, 23 y 24, el salario mínimo ha aumentado 37,6%. Hoy los trabajadores y trabajadoras tienen más dinero en el bolsillo. ¿Y eso a quién le beneficia? Bueno, a ellos también, pero principalmente a nosotros los empresarios.
Entonces sí tiene que quedar clarísimo. El aumento del salario mínimo, obvio, es una peladura para un empresario que tiene que sacar un poco más de plata. Por ejemplo, si un empresario tiene 10 empleados, sobre todo golpea mucho las pequeñas empresas y medianas, pues tendría que destinar 1.000.000 y pico más al mes, porque como el salario subió 123.000 pesos, pues tendría que destinar 1.230.000 de más para pagarle a esos 10 empleados. Pero les aseguro que ese dinero les retorna, nos retorna, porque la gente con plata en el bolsillo sale a comprar. ¿Y a quién nos compra? A los empresarios, a los que fabricamos, a los que tenemos hoteles, a los que tenemos restaurantes, a los que tienen fábricas de zapatos, de camisas, etc. La gente sale a comprar y el consumo se dispara y hay más recaudo del IVA. Toda la economía se mueve cuando se suben los salarios. Ese fue el número 18. El 19, se aprobó la jurisdicción agraria. Miren, yo les cuento que eso era una injusticia, como estaban hoy los proyectos de restitución de tierra, por ejemplo, que es uno de los temas que se va a tratar ahí. Se demoraban 5, 10 años. Una persona que sabía que le habían robado la tierra y sabía quién la tenía y instauraba la demanda, y si no lo mataban, pues podía morir esperando que se le adjudicara eso. Ahora va a haber una jurisdicción agraria, es decir, jueces, magistrados especiales para esos tipos, para ese tipo de delitos. Y por eso se va a agilizar la devolución de las tierras a los campesinos que les robaron durante los gobiernos pasados. 6 millones de hectáreas le robaron a los campesinos, y con la jurisdicción agraria esto se va a agilizar. Y 20, vamos a hacer el primer bloque para ponerlo en Twitter ya mismo. 20, los elefantes blancos. Pues son muchos en todas las entidades, yo puedo hablar solamente por los que hemos rescatado desde Prosperidad Social, que son 107 que encontramos, de los cuales ya nosotros rescatamos 61, es decir, que se reactivaron 61 convenios, y de los cuales ya se han entregado, escuchen, 53 obras. O sea, 53 obras, coliseos, placas huellas, centros de salud, cantidad de obras que encontramos ahí tiradas al sol y al agua hace años por la corrupción, las volvimos a reactivar los convenios, le pusimos el dinero y hoy se han entregado 53 de esas obras. Vamos con el segundo bloque, son 3 bloques. 21, se han creado 250 comunidades energéticas. Este es dato del Ministerio de Energía. Y ya hay cerca de 1.000 comunidades energéticas estructuradas. O sea, vamos para 1.250 por lo menos el año entrante. ¿Qué quiere decir una comunidad energética? Comunidades que se han unido para generar energías limpias con el patrocinio y la colaboración y la ayuda del Ministerio de Minas. Y esto pues obviamente cambia la matriz energética, pero sobre todo abarata los servicios, y empezamos nosotros a aportarle también al cambio, a la mitigación del cambio climático con esto. 22. Se ha aumentado la cobertura de internet en un 12.5%, según la OCDE, pasando del 60%, la cobertura del internet en Colombia estaba en el 60% cuando recibimos el gobierno, y hoy está en el 72%. 72.5%. O sea, un avance significativo. Sobre todo porque les voy a contar que yo, ahora que estuve en Chocó, me sorprendió de Quibdó a Bojayá, de Bojayá a Quibdó, porque a Bojayá llegamos en avión por otro lado, pero de ahí nos fuimos a Quibdó en lancha, son 4 horas y media, en lancha rápida. Las lanchas que van la gente común y corriente puede gastar 8 o 10 horas de Bojayá a Chocó. Nosotros nos fuimos en una lancha rápida y gastamos 4 horas y media. Y qué sorpresa, cada vez que pasábamos por un poblado chiquito, cerquita ahí al río Atrato, nos entraba el internet. Entonces yo llamé al ministro a decirle, a contarle. Me dijo, claro, es que hemos invertido internet en las zonas más apartadas que ustedes no se imaginan. Entonces una gran noticia, la conectividad de los sectores más abandonados. Dice que pasamos del 60 al 72, pero el acceso al celular está en el 93% de las personas tienen celular. Y se hicieron 500 comunidades de conectividad. Son las que les estoy contando, esos pueblitos que uno no puede creer que haya internet, y hay internet. 500 comunidades de conectividad, el presidente les llama juntas de internet en las zonas más apartadas del país. 23,
Se acabaron definitivamente las corridas de toros. Esa para mí ha sido una de las noticias más bellas. Pero también, digamos, se hizo desde el Congreso, pero también el proyecto lo presentó un miembro, digamos, una persona del pacto histórico, que es Esmeralda, la senadora Esmeralda. Y obviamente pues no lo podemos anotar como un triunfo nuestro porque era un proyecto bandera del presidente desde que prohibió las corridas en Bogotá, que fue la primera ciudad que prohibió las corridas. Hoy ya se hizo nacional. Hay 3 años de transición, yo creo que ya va 1, quedan 2 años de corrida. Ya vieron en Cali esas tribunas desocupadas, ya hay una conciencia animal mucho más grande. O sea que esto ya murió. Ese tema de asesinar toros como un espectáculo grotesco ya murió. 24. Este año han disminuido mucho las cifras de violencia. El secuestro en un 60%, se disminuyó el secuestro en un 60%, y las muertes violentas en 1.7%. No es muchísimo, pero el 1% de 12.000 muertes que hubo el año pasado, o 13.000, pues ya pueden imaginar que son 100 y pico, 200 personas menos, y el 1% otras 150, como unas 400 personas menos murieron este año violentamente. O sea, sí hay disminución de esos delitos. Creció la extorsión, ¿por qué ha crecido la extorsión? Porque como se está golpeando tan duro el narcotráfico y la minería, ya les voy a dar los datos de la minería impresionantes los datos que saqué de la minería. Como se está combatiendo la minería ilegal y el narcotráfico, pues la gente se va a la extorsión. Y es el único delito que ha crecido, los demás han bajado. 25. Según la OCDE, eso es una noticia que salió estos días y ya ustedes la conocen, pero la registro para que la sigamos martillando. Somos la 6ª economía de mejor desempeño en 2024 en el mundo, o por lo menos en los países OCDE, que son los países más ricos del mundo. La 6ª la economía mejor manejada en 2024 es la colombiana. ¿Y qué dice la oposición? Recuperemos a Colombia, hay que volver al poder para recuperar, porque nos están volviendo como Venezuela, etc. Pura paja. Todo lo que digan es paja porque, como hemos dicho, dato mata relato. Y este es un dato de la OCDE y es de la revista The Economics, ¿no? Que es una revista un poco derechosa. Aquí nos reconoce que somos la 6ª mejor economía, la 6ª economía mejor manejada, de mejor desempeño en 2024. 26. El agro creció 9,3%. Este es un dato bellísimo. Y la disminución en el precio del alimento fue de casi 20 puntos. Imaginen, en el gobierno Petro los alimentos han bajado casi 20 puntos. Dentro de esa inflación de 11 y pico que recibimos, de 10, 8 que recibimos, los alimentos castigaban esa inflación con un 20 y pico, 22, 23%. Hoy está en 1.7 el precio de los alimentos, lo que ha bajado. O sea que los alimentos han bajado cerca de 20 puntos. 20 puntos. El café, por ejemplo, ha crecido 33%. 27. La educación gratuita sigue avanzando hacia la meta. Ya son hoy, escuchen la cifra, 846.000 estudiantes de prepago con una inversión de 2.2 billones de pesos que estudian gratuitamente. 846.000 estudiantes gratuitamente, y para 2025 la inversión va a subir a 2.9 billones de pesos. O sea, estaban 2.2 en 2024, va a subir a 2.9 en 2025. O sea, para poder, a ver si vamos a llegar rápido a la meta de 1 millón de estudiantes con matrícula cero. 28, la inversión extranjera creció un 13%. No se está cayendo la economía. 29, las exportaciones diferentes a hidrocarburos crecieron 18%. Por ejemplo, las exportaciones de frutas crecieron 30%. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre hemos dicho que los países, pues lo que llaman la enfermedad holandesa, que los países que tienen una monoexportación, como el caso nuestro que era solamente hidrocarburos o mayoritariamente hidrocarburos, adormecen el resto de la industria, adormecen el resto del agro, porque digamos como empiezan a entrar muchos dólares y esos dólares se ponen baratos, pues la gente prefiere importar productos que están más baratos con dólar barato que producirlo. Entonces aquí ya se empezó a diversificar la economía. Muy pronto no serán solamente carbón y petróleo, sino también agro, que se está exportando muy bien, turismo, que se está posicionando en el mundo muy bien, pero como les dije,
esto no se hace solo. Ustedes han visto esa esfera en Las Vegas, han visto lo que se hizo en Davos, toda esa promoción que se hace en Colombia, eso es lo que está atrayendo los turistas. Pero sobre todo, cuando ha habido épocas de ceses bilaterales del fuego, que la gente sabe que viene a un país que puede estar más seguro, etc. Pero yo les aseguro que si logramos que se consolide esta paz total, que ojalá se puedan desmovilizar estos últimos grupos que quedan, nosotros vamos a tener una tasa de turistas de 20 millones al año. Y eso ahí sí podemos decir que estamos reemplazando las divisas del petróleo, porque 20 millones son a esa tasa que nos están dando más o menos 22.000, 23.000 millones de dólares al año. Eso es una cantidad. Bueno, 30, Colombia celebró la mejor COP de la historia. Hubo más de 600.000 visitantes y aquí tenemos que darle también crédito al alcalde de Cali porque Cali se sobró. Hicimos una COP de lujo, quiere decir que Colombia sí puede, sí está preparada, sí está capacitada para desarrollar estos eventos de alta magnitud y por eso lo coloco entre los logros. 31. Y aquí viene otra revolución completa. Se invirtieron 570.000 millones en la recuperación y construcción de nuevas vías férreas y se programarán vigencias futuras por 60 billones para dejar una red de trenes a la altura de un país desarrollado. Alguien decía ayer, porque hay mucha ignorancia en esto, yo sé que no es mala fe, pero es ignorancia, decían no tienen para pagar 200.000 millones de no sé qué, pero sí 60 billones para no sé cuántos trenes. Pues yo le digo a estas personas que eso se hace con vigencias futuras. ¿Qué son las vigencias futuras? Que yo hoy, nosotros estamos pagando vigencias futuras desde todavía de Pastrana incluso. Por ejemplo, este año pagamos 18 billones en vigencias futuras. Entonces, si los demás gobiernos nos dejaron vigencia futura, ¿por qué nosotros no podemos dejarle a los próximos vigencias futuras? Es decir, que yo pacto una obra y digo la voy a pagar a 30 años y en adelante cada año los gobernantes de esos 30 años van a pagar tanto anual. Así que nosotros vamos a dejar vigencia futura por 60 billones para desarrollar toda la red férrea, no solamente de carga, sino también de pasajeros en Colombia. Ahí entre esos trenes, pues el famoso de Buenaventura a Barranquilla, que se está ya empezando a hacer por tramos. Uno que es muy importante, que va de Villavicencio a Puerto Gaitán, para explotar esa despensa agrícola que es el llano, etcétera. Bueno, 60 billones y nosotros vamos a tener una red férrea a la altura de países desarrollados. Aunque se burlen, ahí va avanzando. Ya hemos visto los trenes cargando cemento, cargando café, y ahí vamos avanzando en la recuperación de la red férrea. 32. Ojo esto. Por un valor de 12,2 billones de pesos, ahí también entra en vigencia futura, la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, construye, moderniza o amplía 5 nuevos aeropuertos y se arranca el proceso de licitación del aeropuerto del Café en Manizales. Que yo escribí un tuit ahí, por ahí este señor se puso bravo, porque dije, ninguno lo hizo, lo prometieron todos y vino a hacerlo. En un territorio uribista lo vino a hacer fue el presidente Gustavo Petro. Ese aeropuerto de Manizales va, el aeropuerto del Café, y ya hay destinados 800.000 millones para ese aeropuerto. Y se están haciendo, ya vieron que arrancó el de Tolú, bueno, 5 aeropuertos más. 33, Satena adquirió 8 nuevos aviones, son la marca Twin Otter, y abrió nuevas rutas hacia poblaciones olvidadas. Hoy ya Satena tiene 30 rutas. Cuando recibimos esa compañía, que tienen que saber que es una compañía que pertenece a las Fuerzas Armadas, Satena es oficial, le hemos incrementado 12 rutas porque la recibimos con 18 rutas y estamos buscando llegar a los territorios muy, muy apartados. Por ejemplo, lo que les decía yo, hay distancias de 8 o 10 horas en lancha para llegar a un pueblo. Nosotros vamos a cortar esas distancias con aviones modernos, con aviones nuevos y que vayan a los territorios. Entonces, Satena, 8 nuevos aviones y 12 nuevas rutas. 34. Ha crecido el tráfico aéreo. ¿Cómo un país que se está derrumbando y que se está cayendo aumenta de esta manera tan considerable el tráfico aéreo? Les voy a explicar. En julio de 2022, o sea, cuando recibimos la presidencia, había 297 rutas, de las cuales 176 eran nacionales y 121
internacionales. Y hoy tenemos 392 rutas. O sea, de 297 pasamos a 392. O sea, 95 rutas más. 225 nacionales y 176 internacionales. Antes había 121 internacionales, ahora hay 176 internacionales. 35. Por fin un gobierno les reconoce pensión a las madres comunitarias. Bellísimo esto, señoras que ya están incluso de los 70, 75, 80 años para arriba, que duraron décadas cuidando a los niños en los barrios pobres y nunca les reconocieron pensión. Este gobierno les acaba de reconocer la pensión a las madres comunitarias. 36. Se han formalizado, ojo la cifra, 1.200.000 hectáreas de tierra a los campesinos de Colombia. O sea, es distinta a las 440.000 que entregamos. Formalizar es que la gente tenía la posesión, vivían ahí hace mucho tiempo, pero no tenían escrituras. Formalizar es que ya se les entregaron las escrituras, ya son dueños de esas tierras. O sea, entre formalizadas, 1.200.000, y entregadas, ahí son más o menos 1.640.000 hectáreas que se le han entregado a los campesinos. La tierra para el que la trabaja. Y miren cómo está floreciendo el agro en Colombia. Qué orgullo da desde un avión ver esa cantidad de cultivos que antes no existían. Había tierras arrasadas, tierras áridas. Pasaba uno, yo una vez hice un video entre Montería y Tierra Alta. Con el celular duré 1 hora buscando un cultivo y no había, ni vacas, ni nada. O sea, tierras que eran trofeos para los terratenientes, hoy se las estamos comprando a los propietarios a precio comercial. O sea, no hubo expropiaciones. Eso es otra caída terrible de la mentira que se inventaron en campaña, que les íbamos a quitar las tierras, las peluquerías, los taxis, las casas. Para una señora en Cali me dijo, yo no voy a votar por ustedes porque me dijeron que como mi casa es grande, me iban a meter 20 negros allá de Buenaventura a vivir en mi casa. Todas esas mentiras se inventaban. ¿Cuándo ha pasado? Ni 1 metro de tierra expropiado. 440.000 hectáreas compradas. Y me dice Felipe Harman, que es el director de la ANT, que ya hay por lo menos otras 500.000 en fila para comprar. Lo que pasa es que esos procesos no son tan rápidos. Hay que hacer estudio de títulos, bueno, todo eso tiene un trámite lento, pero podríamos llegar al 1.000.000 de hectáreas en este gobierno. Imagínense que el acuerdo 1 que se firmó con las FARC contempla que se les tienen que entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos, y qué tal que nosotros en un solo gobierno entreguemos 1.000.000, cuando en 2 gobiernos pasados entregaron 37.000, o sea, 25 veces menos. Bueno, ahí vamos. 37. Esta noticia es linda. La Bolsa de Colombia cerró como la mejor de Latinoamérica en 2024. Imagínense. La mejor de Latinoamérica. Y miren los datos. Creció un 15,3% la bolsa. Es decir, que si una persona hoy, voy a poner un ejemplo, tenía 100 millones de dólares en bolsa, pues ya tiene 153 millones de dólares. O sea, es un incremento, perdón, que sí estoy equivocado. Un 15% tiene 115 millones de dólares. Pero imagínense el crecimiento. Es decir, no se quebraron los empresarios, no se fueron del país, toda la carreta que echaron, que con este gobierno se iban a ir de pérdidas, que iban a vender todo, porque si llegaba Petro los expropiaba, pues están ganando, se están volviendo más ricos, porque incluso en ese informe que lo saca, en ese informe dicen que incluso algunas acciones se duplicaron, o sea, el 100%, o sea que si una persona tenía 100 millones de dólares, hoy tiene 200. Qué rico que haya muchos ricos, porque ellos siempre nos han vendido la idea de que nosotros somos resentidos, que no queremos a los ricos, que no queremos que haya ricos. Y es todo lo contrario. Un país con más ricos genera más empleo, genera más impuestos, y queremos que haya más ricos en Colombia. Todos los que quepan. De hecho, lo he dicho, Colombia es de los países que menos ricos tiene en Latinoamérica. Y necesitamos que haya más ricos. Pero también, hemos dicho, también necesitamos que haya menos pobres. Que hayan todos los ricos que quieran, pero con menos pobres. Y eso se llama acortar las brechas de desigualdad.
Y así como han crecido los ricos, miren cómo han disminuido los pobres en 1.600.000 personas. Yo había escrito acá una notica en ese crecimiento de la bolsa de Colombia. Viva el extraño comunismo colombiano. Imaginen un comunismo donde las empresas privadas crecen y cotizan en bolsa y se vuelven más ricas. Bueno, 38. Se firmó el contrato, eso es una noticia nuestra de prosperidad, para la construcción de 150 plazas de mercado con cocina y comedor comunitaria por 520.000 millones de pesos. Eso fue el contrato que suscribimos hace unos meses. 520.000 millones de pesos para mitigar el hambre. Y aquí les voy a hacer un ejemplo rapidito. Yo tenía 500.000 millones para hambre cero. Entonces yo los puedo gastar en mercados, ¿cierto? Entonces voy y los entrego por todo el país. De hecho, entregamos mercados, pero no por ese valor. Entonces yo gasto los 500.000 en mercado. O tenía la opción de invertirlo en infraestructura para que quedara permanentemente la solución ahí instalada en 150 municipios. Entonces, yo sé que los mercados son muy necesarios y todo, pero la gente se lo hubiera comido naturalmente en una semana, depende del número de miembros de la familia, en un mes o en un día o en una semana. Y se fueron los 500.000 millones, que es lo que está pasando con las transferencias. Se esfumaron. No, yo dije, no, si es para hambre cero, vamos a hacer cocina y comedores comunitarios en los municipios y ciudades más pobres, y que la gente vaya y se coma un plato de comida caliente ahí constantemente. Y esa plata queda invertida ahí, se le da empleo a 40 venteros que van a tener esas plazas, a 12 artesanos, y quedan los comedores y las cocinas comunitarias permanentemente. Y no se esfumaron los 500.000 millones. Eso es una obra que hicimos desde Prosperidad Social, pero además en tiempo récord. No todos se van a entregar este año. Esa es mi garantía. Se contrataron a finales del año pasado y todos se van a entregar este año. O sea, vamos a hacer 150 obras, 150 plazas en menos de un año, cuando en el pasado lo que yo encontré en Prosperidad es que hicimos 8 plazas en 5 años. Nosotros estamos haciendo 150 en un año. Ese es. Bueno, 39. Prosperidad Social entregó al hospital de Bojayá 22 años después de la tragedia que vivió ese municipio de Chocó. Recuerden que Bojayá, entre esa disputa entre la guerrilla y los paramilitares, cayó un cilindro bomba de las FARC dentro de una iglesia donde estaban refugiando las personas, los habitantes de Bojayá, y hubo 119 muertos, de ellos 48 niños carbonizados. Y hasta ahorita les hacemos un hospital. Ahí está, se les entregó la semana antepasada, creo que estuve por allá. Y la dotación de este hospital, nosotros hicimos la infraestructura de Prosperidad, pero la dotación la hizo el Ministerio de Salud, hay que darle ese crédito ahí. Bueno, 40. Mire esto es otra revolución increíble. Pueblitos que nunca tenían una ambulancia. Se han financiado la compra de 1.035 vehículos para la prestación de servicios de salud a los municipios más pobres y apartados de Colombia, con una inversión de 322.000 millones de pesos. Entre ellos hay ambulancias, laboratorios móviles y unidades médico-odontológicas. 1.035 vehículos, Ministerio de Salud. 41. El Ministerio de Salud financia en este momento 742 proyectos de mejoramiento de infraestructura hospitalaria, y la dotación con el siguiente detalle: 116 proyectos de construcción de infraestructura en salud con una inversión de 1.7 billones de pesos. Es decir, entre hospitales y centros de salud hay 116 proyectos andando. 124 proyectos de dotación biomédica con una inversión de 206.000 millones. 502 proyectos de mejoramiento de infraestructura en salud con una inversión de 272.000 millones. Todas estas inversiones garantizan el derecho a la salud de más de 15 millones de personas con servicios cerca de su hogar. Mire la revolución que se está haciendo desde el Ministerio de Salud. Impresionante. Yo sé que ustedes muchos no sabían estas cifras. Las voy a poner en Twitter para que las cortemos, las peguemos, y nosotros como defensores del cambio salgamos a contarle a Colombia lo que se está haciendo. 42. En Manizales se creó la primera facultad de inteligencia artificial de Latinoamérica. Esto es una noticia que sí ha tenido resonancia. 43.
El Ministerio de Vivienda y Agua Potable ha entregado 46 proyectos de agua, acueductos y alcantarillado, saneamiento básico. Al día de hoy contamos con 107 proyectos en ejecución con un valor de 2.7 billones de pesos y 76 proyectos en etapa contractual por un valor superior a 1 billón de pesos. Una revolución que se está haciendo en los acueductos de los municipios más apartados. Tal vez no alcancemos a poner acueductos en toda Colombia. Hay cerca de 700 municipios no toman agua potable en Colombia y hay más de 400 municipios sin acueducto. Pero mire que ya se está avanzando por lo menos en la mitad de eso. 44. Después de 30 años, la fuerza pública retoma el control del plateado en el Cauca. Acuérdense que decían que el guerrillero venía a proteger a los guerrilleros y que eso era el narco guerrillero y etcétera. Pues ni narco ni guerrillero. Narco, el que más les ha incautado cocaína, y guerrillero, pues miren cómo tuvo las agallas de entrar a un territorio que era prácticamente vedado para la fuerza pública hace 30 años. Ni siquiera el gobierno de Duque pudo entrar allá, ni el de Uribe ni el de Santos. El de Petro sí entró porque nosotros necesitamos recobrar el control territorial de este país. Y se está haciendo, es muy difícil, es lento, pero ahí se está haciendo, y no solamente se llegó con intervención militar al plateado, allá llegamos a confluir todos los ministerios y direcciones con soluciones y estamos avanzando. Desde Prosperidad, por ejemplo, estamos empezando a hacer una carretera del plateado hacia Argelia y nosotros estamos poniendo los 3 primeros kilómetros mientras el Ministerio de Transporte termina los diseños para los otros 29 kilómetros. Hay 32 kilómetros entre el plateado y Argelia y se les va a pavimentar esa carretera. Pero también llegó, por ejemplo, Mintic llegó a montar ya una antena gigante ahí para que la gente esté comunicada. Bueno, muchas cosas buenas se están haciendo en el plateado. 45. Se aprobó la mesada 14 para los pensionados de las Fuerzas Armadas. Y los soldados rasos, esto fue una promesa de campaña, un soldado raso o un policía raso puede llegar a ser general. Aquí se acabó que el curso de suboficiales era para los pobres y el de oficiales para los ricos. Aquí cualquiera puede ser general de la República si se lo propone. Y también se está invirtiendo en educación para los soldados y para los policías y se les ha aumentado la mesada poderosamente. Un soldado ganaba menos de 400,000 pesos y ahora va a ganar este año cerca de 1 millón de pesos y es posible que al terminar el gobierno gane un salario mínimo. Es lo más justo con un soldado que está exponiendo su vida por cuidarnos, que está exponiendo su vida realmente con mucho riesgo, que por lo menos se les ha triplicado, casi cuadruplicado el ingreso que tenían. Bueno, el 46, Planeación Nacional, ustedes ya vieron la rueda de prensa que dio nuestro amigo Alexander López, descubrió el robo de 12 billones de pesos en regalías con obras que nunca se realizaron. Cuando llegó Alexander López a Planeación Nacional, le entregaron la lista de obras que se han invertido en regalías y él, por curiosidad y por suspicacia, porque sabemos que había mucha corrupción en otros gobiernos, pues mandó a investigar cómo estaba el estado de esas obras y encontró que muchas ni siquiera se habían hecho y ya las habían cobrado. 12 billones de pesos robados en obras en regalías. 47. Los bienes de la SAE, ya vamos a acabar, en 60 acabamos. Ya no se los reparten los políticos. Se les han entregado los bienes de la SAE, que es Sociedad de Activos Especiales, los bienes que se le incautan a los narcotraficantes, se les están entregando a las universidades, se les están entregando a las organizaciones sociales y se les están entregando a los campesinos. Muchas tierras de la SAE se les están entregando a los campesinos. ¡Qué alegría! Antes, ¿qué hacían con estos bienes de la SAE? Hay más de 4,000 bienes perdidos, se los robaron los políticos, se los repartían. Ustedes ya acuerdan un audio que hay por ahí de la mamá de un presidente donde se sobaba las manos diciendo una funcionaria: doctora, hay 48,000 bienes para que usted escoja. Imagínense, se robaban los bienes de la SAE, se los repartían. Encontramos fincas enormes, hoteles, moteles, arrendados por minucias, por 20,000, 50,000 pesos al mes, porque eso es lo que hacían con los bienes de la mafia. O sea, bienes que nos costaron sangre, que le ha costado la sangre a miles de colombianos,
periodistas, jueces, soldados, policías, etcétera, y el producto de la incautación se la repartían los políticos. Eso ya no pasó más en este gobierno. Los bienes de la SAE se están repartiendo a organizaciones sociales, universidades y campesinos. 48. El dólar no ha subido, sino 1% en los 2 años y 5 meses de gobiernos que llevamos. Lo recibimos a 4.367 pesos. El 7 de agosto varía un dólar, 4.367. Y el 31 de diciembre cerró en 4.402, es decir, ha subido el 1%. De hecho, gran parte del gobierno estuvo por debajo de los 4.000, sino que ha tenido una subida porque, bueno, también dependemos de factores externos, como cuánto están pagando de intereses en Estados Unidos, a cómo está el petróleo, etc. Hay unos intangibles ahí que no podemos manejar, pero el dólar no se puso a 5.000, como decían, ni a 10.000, como decía Pachito Santos, ni a 5.000, como decía Alberto Bernal, sino se ha mantenido. Imagínense que ha subido 1% en 2 años y medio. 49. A pesar de las altas tasas de interés, el sector automotriz volvió a repuntar. ¿Y por qué digo que a pesar de las altas tasas de interés? Porque las altas tasas de interés del Banco de la República han mantenido la economía un poco amarrada, no la dejan despegar, porque la gente no se endeuda con altas tasas de interés. Ni compra carro, ni compra casa, ni se endeuda, ni paga con tarjeta, porque sabe que las tasas están muy altas. Entonces eso ha detenido. Y sin embargo, mire que este fue el mejor mes consecutivo. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron los mejores meses en varios años para el sector automotriz. No hemos vuelto a las cifras pre-pandemia, pero ya estamos llegando nuevamente. Entonces esas cifras son: la venta de motos creció 18% y la de autos un 7,7% con respecto a 2023. Se vendieron este año 201.219 autos. La venta de vehículos eléctricos, y esto es producto de las campañas de conciencia ambiental que vive haciendo el presidente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de ir a todos esos escenarios, a todas esas COP, a la ONU, a hablar del cambio climático. Miren lo que está pasando en Colombia tan interesante. La venta de vehículos eléctricos o híbridos tuvo un aumento del 64,7%. Esto es 51.891 vehículos son eléctricos o híbridos, una maravilla, frente a los 31.500 de 2023. Avanza la conciencia climática, esta es de las mejores noticias. 50, ya llegamos al logro 50. Se han entregado 110.000 subsidios para la construcción de vivienda nueva. Esto es un programa que heredamos, hay que decir la verdad, pero no lo hemos acabado como la gente dice, que es Mi Casa Ya. Se han entregado 110.000 subsidios en los 2 años, pero obviamente para este año va a disminuir porque ustedes ya saben las dificultades que tenemos con la no aprobación en el Congreso de la ley de financiamiento. Va a bajar un poco este año esa tasa, pero se han entregado 110.000 subsidios para viviendas nuevas. 51. El Ministerio de Salud ha girado a los municipios 366.000 millones para garantizar el acceso a la salud de la población migrante, en su mayoría ciudadanos venezolanos. Es decir, se pasó de atender 1.3 millones en 2023 a 1.5 millones de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 2024 de población migrante, que no nos quieren, pero bueno, ahí nosotros somos los que más hemos trabajado por ellos y lo seguiremos haciendo, que es un deber, así como muchos colombianos emigraron a Venezuela hace 20 años o 30 años, ellos han venido acá y se les ha atendido y mire cómo ya se insertaron dentro del sistema de salud. De hecho han nacido, les quedo viendo el dato, pero yo creo que han nacido más de 100.000 niños venezolanos, de padres venezolanos aquí en Colombia, que no es malo porque ustedes saben que el país está envejeciendo. Nosotros estamos teniendo ya tasas de envejecimiento altísimas, ya las tasas de... Miren, les voy a mostrar ese gato tan lindo ya que llegó por acá. Tiene color de tigre, esa belleza. ¿Qué hace, papá? Bueno, váyase para acá. Este es un país que necesita mucha juventud, necesita muchos niños, entre otras cosas porque, digamos, el sistema de pensiones se basa en esa solidaridad de que los jóvenes de hoy están pagando las pensiones de los viejos. Y a estos jóvenes, cuando sean viejos, le van a pagar
la pensión los jóvenes, pero no va a haber jóvenes a este paso. Los jóvenes no quieren tener hijos y tienen razones. Pero entonces por eso, a pesar de que para muchos es incómoda toda la inmigración, es muy positivo que han llegado muchos jóvenes, de esos casi 2 millones de venezolanos que han llegado, la mitad son jóvenes que tienen una buena preparación. Hay es que insertarlos, hay que normalizarlos, entregarles los documentos, insertarlos al mercado laboral, a este de salud que les estoy contando acá. Pero les cuento que aunque a muchos les parezca odioso, pero en poco tiempo, así como lo está haciendo hoy Canadá y como lo están haciendo varios países de Europa, nosotros vamos a tener que crear incentivos para que vengan extranjeros a vivir a Colombia y sobre todo con niños, porque un país sin niños no va a tener fuerza laboral en el futuro. Eso es muy importante. Bueno, el 52 se logró incluir a la población entre 9 y 17 años en el programa de vacunación contra el virus del papiloma humano. Es la principal causa de cáncer de cuello uterino. Nosotros ya estamos haciendo esas jornadas de vacunación desde niñas de 9 años. 53, se vuelve a recuperar el Hospital San Juan de Dios. Eso es una lucha del presidente Petro, pero de honor. Desde que era alcalde, compró el hospital, después Claudia lo quería tumbar, después el otro. Eso han hecho de todo, pero lo volvimos a recuperar y miren las cifras. En 2023 se adjudicaron 147.000 millones para estudios y diseños de restauración de los 11 edificios. Y en 2024 ya se ha avanzado con la intervención de 8 de esos 11 edificios con una inversión de 176.000 millones de pesos. El Hospital San Juan de Dios será una realidad, no lo dejamos tumbar y ahí vamos a volver a tener esa magnífica escuela que había ahí de medicina y etcétera. 54. Del presupuesto 2025 se destinan 300.000 millones para capacitación de docentes en posgrados para aumentar la calidad de la educación. Yo estaba presente la semana pasada ahí en esas reuniones en Cartagena cuando se estaba, buscando el aplazamiento de 12 billones de pesos. El presidente no dejó aplazar dinero para los posgrados de los maestros. Incluso hizo que lo aumentaran. Yo estaba ahí y lo vi. Creo que habían como 200.000 millones. Le dijo a Daniel Rojas, le dijo, póngale 100.000 más. Doy fe de eso. O sea, digo, si no le damos posgrado a los maestros, no va a aumentar la calidad de la educación. Y la educación es para nosotros un punto de honor, es inamovible, de todos los sectores a los que nunca se les quita un peso. Cuando vienen estos recortes que hemos tenido que hacer muy dolorosos por la falta de caja, no se deja tocar educación y antes él mantiene el nivel y le pone cada vez que puede. Aquí le puso 100.000 más a ese punto de educar a los profesores en posgrados. 55. En La Guajira se rehabilitaron y construyeron 120 pozos profundos con sistema de ósmosis inversa y potabilización. 120 pozos profundos que han beneficiado a 50.978 personas. Se entregaron 10 centros públicos de abastecimiento, se llaman pilas públicas, que han beneficiado con agua potable a otras 57.902 personas. Son 256 comunidades beneficiadas con agua potable por primera vez, con una inversión de 37.497 millones. Aquí pues hay que reconocer que pasó el lamentable episodio de la UNGRD, que compraron unos carrotanques, que los cobraron al doble, una cosa grotesca, pero afortunadamente ya estos tipos están en la cárcel. 56, sobre gestión de residuos sólidos, basura cero. Se han entregado 14 proyectos terminados y 6 en ejecución con una inversión de 51.000 millones de pesos, beneficiando a 64 municipios del país. Adicionalmente están estructurando 46 proyectos de gestión de residuos sólidos en el marco del programa Basura Cero. 57, bajó el número de masacres. Pues esto es una noticia difícil de dar,
porque obviamente una sola masacre es dolorosa y es terrible, pero les doy las cifras. En 2021 hubo 96, en 2022 hubo 94, en 2023 hubo 93 y en este año hubo 76. Siguen siendo demasiadas, pero cualquier número que le logre uno bajar esa estadística de muerte, pues para mí es satisfactorio. Falta mucho por hacer. 76 masacres es demasiado. Es casi 1,5 por semana. No, 58 para combatir la minería ilegal. Aquí están los datos de minería. Para combatir la minería ilegal, miren estos datos tan formidables, que contamina nuestros ríos. Este año se han incautado y destruido 533 maquinarias amarillas. Las maquinarias amarillas son las retroexcavadoras, bueno, toda la maquinaria que ustedes conocen de construcción. 533, un 36% más que en 2023 cuando se destruyeron 391. Y se incautaron 822 maquinarias de otro tipo, es decir, un 17 más por ciento que en 2023. Y escuchen esta otra cifra, se intervinieron 5.223 minas ilegales, 5.223 versus las 2.969 de 2023, lo que representa un aumento del 76%. Es decir, sí se está combatiendo la ilegalidad. ¿Y de qué manera? Por eso la gente se ha ido a la extorsión, porque le están quitando las fuentes tanto de la minería ilegal como del narcotráfico. 59. Ya faltan 2. Desde MinCiencias se hicieron convocatorias para becar con estudios postdoctorales a, aquí ya quedo viendo la cifra, X colombianos, muchos colombianos. Y otra convocatoria para buscar talento para desarrollar la inteligencia artificial y la robótica. Eso está haciéndose desde Ciencia y Tecnología. Es un ministerio que ha sido golpeado también por los recortes, pero la ministra Yesenia ahí sigue trabajando durísimo en poner al país a tono, por lo menos no ya con los países desarrollados, pero sí en los países en vía de desarrollo. Y 60, que es una noticia del Ministerio de Cultura, de verdad que podría sacarle 100, pero hoy les voy a entregar 60, la formación artística para la transformación de los territorios. Mincultura invierte 360.000 millones en alianza con 8 universidades públicas para la formación musical de 300.000 niños y niñas, sobre todo en los territorios más excluidos y marginados. Toda una revolución cultural. Se avanza en la contratación de 3.180 maestros de música y dotación de instrumentos para 500 municipios. Entonces, ustedes acaban de escuchar 60 logros inmensos. Hay más. Aquí, por ejemplo, no hablé de Jóvenes en Paz, no hablé de una cantidad de cosas que vienen. Pero dejémoslo ahí, 60. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a poner en Twitter estos 60 logros para que corten y peguen. Yo creo que nosotros, defensores del cambio, tenemos que empezar a hacer esa tarea de llevarle a los familiares, a los tíos, a los hermanos, a los amigos, toda esta información para que se den cuenta que esto no es un gobierno malo, que es un gobierno que está avanzando, que la economía va bien, que la macroeconomía va mejor, que obviamente pudiera ser mejor, sí, siempre puede ser mejor, y que hay errores y lo hemos reconocido. El presidente pidió perdón por ese acto de corrupción de la UNGRD, terrible, asqueroso. Pero se está trabajando con mística. Yo les digo, yo veo a mis compañeros, me los encuentro en los aeropuertos, un domingo, todo el mundo de un lado para otro, todo el mundo trabajando. Aquí hay mística para trabajar. Nosotros queremos cambiar este país. Nos lo han impedido en parte, cerrándonos las puertas. Por ejemplo, la primera reforma tributaria, que era para fondear el cambio, para ponerle el billete al cambio, se nos cayó una parte en la Corte, la parte de la no deducibilidad de las regalías al impuesto de renta, al sector de hidrocarburos. ¿Esto qué quiere decir? Que las petroleras no pagan regalías. Si las descuentas de renta no están pagando regalías, le estamos regalando el país. Y sin embargo, para hacer justicia, pusimos ese artículo y nos lo tumbaron en la Corte. Ya usted imaginará. El Congreso nos tumbó la ley de financiamiento. O sea, por todos lados cercan al presidente. Desde las Cortes, desde el Congreso, el Banco de la República no le afloja la tasa de interés. Cuando yo hice una investigación y la mostré ahí, en el sentido de que
las tasas de interés y la inflación siempre han ido de la mano. Mire, cuando Duque llegó, las tasas de interés estaban en 9 puntos y la inflación en 10,8. Estaban más bajas las tasas de interés que la inflación. Hoy la inflación está en 5 y las tasas de interés en 9,5. Eso no tiene razón de ser. Eso sí es puro golpe blando económico. No les conviene que al presidente Petro le vaya bien, no les conviene que este gobierno muestre todas estas cifras, pero nosotros vamos a salir a mostrarlas. No les conviene porque ellos quieren regresar en 2026 por su botín. Eso habían convertido este Estado en un botín y nosotros lo hemos impedido. A pesar de ese acto de corrupción, les puedo asegurar, por lo menos de todas estas obras que ustedes vieron, la cantidad de billones que están invirtiendo, yo no he escuchado ni un solo acto de corrupción dentro de esto. No quiere decir que no aparezca el día de mañana, porque pues bueno, no sabemos qué hay en el corazón de la gente, pero digamos, la orden del presidente es cuidar cada peso, es contratar cada peso de la manera más pulcra, de la manera más transparente. Así que, mis amigos, mis amigas, esto queda listo para que nosotros empecemos a difundir, nos vamos a identificar como defensores del cambio. Esto es un tema de compromiso con el país, de lealtad, en mi caso con el presidente, y yo no voy a descansar hasta que toda Colombia sepa que aquí se está haciendo un buen gobierno, que se están haciendo muchas cosas, que la prensa no las cuenta, porque pues a veces no noticias mediáticas no son importantes, pero nosotros tenemos que salir a contarlas. Ustedes vieron hace poquito que puse un video de un señor en Cartagena que nos encontramos ahí en un carrito que nos recogió, y cómo maneja el discurso ese señor, es esto mismo que les estoy diciendo. Si este señor, yo estoy seguro que va a agarrar todo este insumo y lo va a empezar a repartir por sus redes y a comentarlo con sus amigos, con sus familias, porque digamos, lo que dice el señor de Cartagena ahí tiene toda la razón. Nos están ganando las comunicaciones y le pidió al presidente Petro que saliera a comunicar, como muchos de ustedes lo han pedido también en las redes, para que, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, de primera mano el país se entere de lo que está pasando, porque si le seguimos dejando el relato a quienes quieren que salgamos del poder, pues obviamente ustedes ya saben la calidad del relato cuál va a ser y las distorsiones que tenga ese relato. Así que muchas gracias por haberme seguido en esta transmisión. Yo la grabé para ponerla por partes en las redes sociales, pero también les voy a poner en Twitter y en Facebook toda esta lista de 60 logros que los tengo aquí anotados para que los empecemos a distribuir. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy contento de que arranque este año con tanta energía. Vamos a metérsela toda. Nos queda 1 año y 7 meses de gobierno. Y en ese año y 7 meses de gobierno, el país tiene que saber si volvemos a las épocas oscuras de atraso, de violencia, de hambre, de corrupción, etcétera, o si seguimos construyendo este cambio. Este es un país democrático, aquí no se le ha expropiado a nadie, aquí no ha habido heridos, aquí no ha habido en las manifestaciones, aquí no ha habido muertos, aquí no se le ha sacado los ojos a nadie, al presidente le han dicho lo que han querido. Es un país que respeta la libertad de expresión, y vamos a seguir avanzando. Vamos a desmitificar todas esas mentiras, ya de hecho ya se están haciendo, porque la preocupación de esta derecha es que vamos a inventar en 2026. Si inventamos que este tipo era comunista y resultó más capitalista que todos, inventamos que era narcoguerrillero y le está pegando durísimo al narcotráfico y a la guerrilla, se inventaron que era comunista y no expropiamos a nadie, ni se va a expropiar. Inventaron que venía a acabar con la iglesia y la iglesia, lo pueden decir, ni una persecución a nadie por sus credos. Inventaron que iban a llegar a acabar con los medios y aquí a ningún periodista se ha perseguido. ¿Se les contesta? Eso sí, si el presidente no les contestara, imagínense, la gente quedaría con lo que ellos dicen. Se les contesta, pero dentro del respeto. Así que vamos para adelante, cuenten con que en 2026 la gente va a saber reconocer esto y de aquí a allá pues no serán 60 sino 200 logros o más, y ahí vamos para adelante. Bueno, muchas gracias, por favor compartan en lo posible estos videos.